Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho, bienvenidos a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca de la gracia de ayunar. En el ámbito cristiano hay una enseñanza acerca de las disciplinas de la vida cristiana. Sin embargo, si bien es cierto, cada una de estas cosas necesita de disciplina, fundamentalmente son canales de la gracia de Dios porque a través de ellas se derraman bendiciones de Dios para nuestras vidas, bendiciones que son por gracia, que son para edificar, para fortalecer, para bendecir nuestras vidas de tal manera que vivamos vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria. Algunas de esos canales de la gracia a las que le llaman disciplinas, pero que en realidad son canales de la gracia, lo vuelvo a repetir, por ejemplo, orar, leer la palabra, meditar en la palabra, servir, congregarnos, ayunar, el agradecimiento, la alabanza, la obediencia, la intercesión, la adoración. El día de hoy vamos a compartir acerca de la gracia de ayunar. En principio, ayunar es abstenerse de los alimentos, pero en un sentido amplio es abstenerse de todo aquello que pudiera significar deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Es decir, aquello es negar todo aquello que implique la autocomplacencia, es decir, las pasiones, la lujuria, la gula, la glotonería, la pereza, la búsqueda de placer, etcétera, o bien que tienda a abstenernos de la autogratificación, los deseos de los ojos, la codicia, el lujo, la ostentación, el materialismo, la diversión, el entretenimiento y finalmente que también aquellas cosas que nos llevan a abstenernos de lo que es la autoexaltación, es decir, orgullo, soberbia, jactancia, arrogancia, discriminación, menosprecio a otros, burla, insultos, etcétera. Aparte de ayunar de la comida, el día de hoy podrían ser también opciones de ayunar de las redes sociales, ayunar de la entretención y todo lo que nos pueda robar tiempo y atención para con Dios. El ayuno, en principio, es un tiempo que en lugar de dedicarlo a las actividades cotidianas que tengan que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es tiempo que invertimos para tener una relación con Dios, para mejorar nuestra relación con Dios. En Isaías capítulo 58, la palabra de Dios nos define claramente lo que significa el ayuno. En el versículo 50, vamos a leer del versículo 2, en Isaías 58, del versículo 2 a el versículo número 12. Dice la palabra... voy a leer desde el 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Como vemos en los primeros versículos, por ejemplo en el 58:2, la palabra de Dios nos dice que el ayuno es buscar al Señor para seguir, para saber y para seguir sus caminos. Su voluntad es hacer justicia y obedecer la palabra de Dios, es acercarse al Señor para tener comunión e intimidad con Él. Por el otro lado, en Isaías 58:3, la palabra nos enseña que es humillar nuestras almas, someterlas a la voluntad de Dios, es decir, negarnos a nosotros mismos y buscar su palabra y la dirección de su Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y tanto la palabra como la dirección del Espíritu Santo nos guían a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, por contra de la voluntad propia, que son los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, es ruina, de tal manera que el ayuno es la negación del yo para caminar en la voluntad de Dios. En Isaías 58:6 la palabra nos dice que el ayuno es para desatar las ligaduras de impiedad, lo que vimos al principio de desatar de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Es soltar las cargas de opresión, venir a Él y recibir su descanso a través de ser mansos y humildes y sujetarnos a Él. Esa sanidad es para la sanidad de los quebrantos del corazón, es romper todo yugo de maldición, todos los patrones de conducta pecaminosos. Todo eso implica el negarnos a nosotros mismos. Y en Isaías 58:7 nos habla de algo más que es el ayuno. Nos está enseñando que lo que nos ahorremos en el comer es para darlo a los hambrientos, ser hospitalarios, misericordiosos con los pobres, hacer obras de misericordia, como dice la palabra en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Lo que no gastemos en comida en ese tiempo de ayuno es para hacer esas obras de misericordia. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, me viste preso o enfermo y me visitaste. Y en Isaías 58:9 la palabra nos enseña que el ayuno es para quitar la opresión, la acusación y las palabras perversas de nuestra vida. Solo ahí ya tenemos una gran cantidad de beneficios del ayuno, que es el negar nuestra carne, el negarnos a nosotros mismos. Y la palabra dice en Juan 3:30 que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y para que ya no vivamos nosotros, sino viva Él a través de nosotros, y lo que ahora vivimos en la vida terrenal, lo vivamos en la obediencia a la palabra. Pero la palabra de Dios no se queda ahí en cuanto a los beneficios del ayuno. Entre los beneficios del ayuno tenemos, por ejemplo,
En Isaías 58:8 la palabra de Dios dice que la luz de Cristo brillará en nosotros, y eso habla de testimonio, de obediencia, de carácter. Recordemos que la palabra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos recuerda que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Por el otro lado, también ahí nos promete que las heridas del corazón sanarán pronto, que creceremos en la honestidad, en la integridad, es decir, en que nuestras palabras, nuestro corazón y nuestras acciones estén alineadas con la palabra de Dios, y que la gloria del Señor nos seguirá. En Isaías 59:9, otro de los beneficios que nos menciona la palabra es que pediremos ayuda al Señor y Él nos responderá. Y en Isaías 58:11 dice la palabra que el Señor nos guiará permanentemente, dará satisfacción a nuestras necesidades en tiempos de aflicción, fortalecerá nuestros huesos, tendremos vida y fructificación. Y en Isaías 58:12, otros beneficios son que reconstruiremos y restauraremos lo que el diablo destruyó. Más bien, Dios lo va a hacer a través de nosotros, con nuestra colaboración. Y aparte, el Señor va a edificar nuestras vidas sobre la palabra con cimiento sólido, con cimiento firme. Como vemos, los beneficios del ayuno son múltiples. Por eso decimos que más que una disciplina que lo requiere, es un canal de la gracia de Dios para bendecirnos de muchísimas maneras, para que crezcamos en Cristo, para que vivamos conforme a su voluntad, para que experimentemos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para que seamos liberados de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para que seamos libres y fortalecidos frente a la tentación, etcétera. Así que el ayuno es una experiencia que el Señor permite en nuestras vidas para que su gracia se manifieste en las nuestras, para que sus bendiciones se manifiesten en las nuestras, de tal manera que la exhortación es a que cada uno de nosotros veamos el ayuno no como una disciplina, sino como un canal de la gracia, como algo que Dios quiere usar para bendecir nuestras vidas abundantemente, para que vivamos vidas plenas, vidas bendecidas, vidas en victoria. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde. Y si Dios lo permite, mañana a mediodía, en la perla del mediodía, seguiremos hablando acerca del ayuno, de lo que realmente significa y cómo ayunar, para que no solamente tengamos el gusto del ayuno como canal de la gracia, sino que también para que luego sepamos hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muy bien, que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.